Queridos amigos que nos están mirando en este día sábado, les damos la bienvenida a un nuevo tema que vamos a hacer. Estamos haciendo una seguidilla de estudios de profecías de Daniel y Apocalipsis. Ya hemos estudiado lo que es profecía de Daniel 7, ¿sí? En comparación con Apocalipsis 13, en 3 partes. Vamos a ver hoy lo que es profecía de Daniel 8, la visión que tuvo justamente Daniel de la visión del carnero y el macho cabrío, qué significa cada uno de estos animales. Y también vamos a ver por qué se relaciona con el plan de salvación y lo que está haciendo Jesús por nosotros. Vamos a, sin ir más lejos, ver la explicación de esta visión, ¿sí? Las profecías de Daniel, ¿sí?, justamente delinean la historia por anticipado, ¿sí? Siempre, a pesar de que son profecías que la palabra de Dios nunca cambia, pues quizás digan sí que es un libro histórico, pero también justamente profecías de lo que va a acontecer. Dice toda la historia por anticipado. Cubren los mismos periodos de tiempo desde perspectivas diferentes. Vuelven sobre el mismo terreno vez tras vez. En Daniel 7, como hemos repasado, ¿sí?, que quien no lo haya visto, vean nuestros videos anteriores, el reino de Dios es atacado. Los crueles gobernantes de la tierra tratan de conseguir el dominio mundial, un poder político, religioso, una extraña combinación de la Iglesia y el Estado, establece su autoridad suprema. Eso ya lo hemos visto quién es realmente y quiénes son, ¿no? La ley de Dios, que es la base del gobierno divino, es cambiada por este nuevo dirigente mundial. Las tradiciones humanas ocupan el lugar de las verdades bíblicas. Los concilios eclesiásticos suplantan a las escrituras como fuente de autoridad en los asuntos religiosos, o sea, siempre están atacando continuamente las escrituras. Un poder religioso terrenal procura establecer el reino de Dios en la tierra basándose en su propio designio. Esto ya lo hemos estudiado y lo hemos visto quién es, ¿no? A través de las profecías de Apocalipsis, de la bestia que sale del mar, ¿sí?, que su herida mortal va a ser sanada, que vemos que es el Vaticano, ¿no?, que impone y rompe con la ley de Dios. Vamos a ver la siguiente. Explicando, ¿sí?, justamente Daniel 8, Dios hace su movimiento final para poner todas las cosas en su lugar, ¿sí? Tenemos esa esperanza de que Dios va a poner en su lugar todo y que con Él tenemos la victoria. Él toma el mando, restaura la verdad que había sido echada por tierra. Los hijos de Dios confiesan sus pecados en oración con sinceridad y devoción. Se arrepienten de sus rebeliones contra los propósitos divinos. Reciben el perdón por la gracia. Son transformados por el amor y renovados por el poder de Dios. Buscan a Dios de rodillas ante el trono celestial. Le entregan todo. El anuncio del juicio final de Dios los estimula a una experiencia espiritual más profunda. Esto es lo que nos tiene que motivar a la hora de estudiar la palabra, de prepararnos, de buscar a Dios en todo momento, porque su juicio final está llegando, el juicio de los vivos. Ese es otro tema que vamos a tratar, ¿sí? Los ecos de eternidad los motivan a estar preparados. El último llamado celestial procede del mismo trono de Dios en el lugar más sagrado del cielo, el santuario, ¿sí? Bueno, vamos a leer, ¿sí?, a introducirnos a la visión del carnero y el macho cabrío que tuvo Daniel, ¿sí?, que al final relata de que no lo entendía, pero vamos a leerlo. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, dice Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, o sea, de Daniel capítulo 7. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues una visión estando junto al río Ulai. Sigue relatando: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos.
Vean cada una de las características, presten atención. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí, acá aparece el otro animal, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Sí? Fíjense la relación de la bestia que se habla en el capítulo 7, de ese cuerno que salía y hablaba grandes insolencias. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, ¿sí? Este macho cabrío, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, y en su lugar sellaron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ¿sí? Ahí vuelve a recalcar el cuerno pequeño, ¿se recuerdan? Que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Vamos a seguir leyendo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por él fue quitado de continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Presten atención en las palabras continuo, el continuo sacrificio y el santuario. Sigue diciendo el versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Sí? Estamos hablando de este poder religioso, ¿no? que surge y pisotea la verdad de Dios. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Sí? Como que una angustia de un santo a otro que le habla, ¿hasta cuándo, Señor, esto? Y bueno, en la visión Daniel vio esto, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto es una profecía muy marcada, que lo vamos a repasar. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y preocupaba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno como apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. ¿Sí? Vino el ángel Gabriel para que le enseñase la visión a Daniel. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Sí? El ángel lo animaba a Daniel de que esto era para el tiempo del fin, la visión, lo tenía que entender. Mientras él hablaba conmigo, dice, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir el fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin, ¿sí? Lo que estamos por pasar. Nosotros estamos en una generación de que estamos viviendo y estamos por atravesar justamente el tiempo del fin. Vamos a seguir leyendo.
Los últimos versículos dice, en cuanto al carnero que viste, le explica el ángel a Daniel, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. La misma palabra de Dios se explica, ¿sí? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Sí? Los va a perseguir a los santos, a los que guardan los mandamientos de Dios, ¿no? Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Aquí habla de Dios, ¿no? Que este poder se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrado, será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía, no la seguía entendiendo, Daniel, por más que Dios le envió un ángel para que se lo explicase. Y fíjense en cómo terminó. Esta es una de las características de los profetas, ¿no? Verdaderos, de cómo quedó Daniel después de haber tenido esa visión. ¿Sí? Vamos a... Entonces, justamente, repasando lo que hemos leído en el capítulo 8, allí está en la visión, ¿no? Entre el carnero, la lucha entre el carnero y el macho cabrío, que tuvo Daniel en la ribera del río. Vamos a seguir. Yo, bueno, hago una serie de preguntas como para ir guiando y entendiendo el capítulo 8. ¿Sí? ¿A qué visión previa de Daniel se asemeja la visión del capítulo 8? Eso lo vemos en Daniel 8.1, donde dice que en el año tercero, en el reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Esta se refiere ahí donde estamos leyendo. La visión anterior de Daniel se refiere al capítulo 7, que ya hemos explicado. Culmina con una magnífica escena en el trono de Dios, eso ténganlo en cuenta. Millones de ángeles se reúnen para participar en el juicio final en el cielo. La visión de Daniel 8, al igual que la anterior, ¿sí? En el versículo 1, arriba en la misma diapositiva, también se refiere al juicio final en el cielo. También dirige nuestra atención al santuario. Presten mucha atención en esto también. Juicio final, santuario. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, ¿qué 2 animales simbólicos describe Daniel en el capítulo 8? Justamente habla de lo que habíamos leído, del carnero, ¿sí? Que tenía estos cuernos altos, y también el macho cabrío, repasando un poquito, ¿sí? Ustedes lo pueden seguir leyendo, lo pueden seguir reviendo. El carnero y el macho cabrío eran animales relacionados con el santuario, ¿sí? Nosotros habíamos explicado en videos anteriores de que estos animales se utilizaban para el sacrificio, el día de la expiación, ¿sí? En el santuario terrenal que construyó Moisés por orden de Dios. Se los utilizaba especialmente en los rituales del último día del año judío, ahí lo dice, ¿sí? Día de expiación. Esos animales simbólicos apuntan al final definitivo del pecado. Nos había
¿sí? Nos habían de un día en el que el universo será purificado y la raza humana se reunirá nuevamente con Dios. Vamos a pasar a la siguiente. ¿A qué reino representa el carnero? ¿Sí? Bueno, el reino, repasando, de Medio Persia, ¿sí? De Media y de Persia. Los medios y los persas gobernaron de 539 al 331 a.C. bajo Ciro el Grande. El imperio persa se convirtió en el poder dominante de los dos, cumpliendo la profecía, ahí dice cumpliendo la profecía, que decía que el cuerno más grande del carnero crecía después. Y ahí está la explicación. ¿A qué reino representa el macho cabrío? En Daniel 8:21. Ahí se lo remarqué en el versículo 21, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Como para que se entienda. Vamos a pasar a la siguiente. ¿A quién describe el cuerno grande que tenía entre sus ojos? En Daniel 8:21. Alejandro Magno, el primer rey de Grecia, coincide perfectamente con cada detalle de esta profecía. Cuando murió a los 33 años, sus 4 generales se dividieron el reino, ¿no? Claramente, específicamente, lo detalla así, de esa manera. Bien, ¿cómo describe Daniel al poder del macho cabrío que viene después de Grecia? En el versículo 9 habla, y uno de ellos salió un cuerno pequeño, y que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Acá hay una explicación de este versículo. El poder representado por el cuerno pequeño crece en 2 direcciones, ¿sí? Oriente, justamente, y al sur, más al sur, ¿sí? Y después al oriente. Se mueve geográficamente atacando a todos los ejércitos que encuentra a su paso. Ese poder creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa, en este caso Palestina. La Roma pagana derrotó a Grecia, ¿sí? Siempre hablando de Roma, de dónde proviene, ¿sí? El poder. Derrotó a Grecia y expandió rápidamente su imperio por toda la región del Mediterráneo. Roma se convirtió en la potencia más temida del mundo, ¿sí? Siempre se la destacó en la historia y aún así la profecía va a ser exalzada de vuelta. Sin embargo, el poder que se describe aquí no es meramente un imperio político, ¿sí? Como le estaba explicando recién. La fase política de Roma le cedió el paso a su fase religiosa, ahí lo remarca, y se alzó hacia el cielo para desafiar al mismísimo gobierno de Dios, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuán alto tratará de exalzarse o exaltarse, ¿sí? A sí mismo el poder representado por el cuerno pequeño? En el versículo 11 específicamente, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Sí? Pisotea, siempre lo sigue haciendo, el poder de Dios y su palabra. El príncipe de los ejércitos es un título de Jesucristo, ¿sí? De Jesús. Ese poder religioso terrenal pretende igualarse con el Señor del cielo. El lugar del santuario de Dios fue echado por tierra, ¿sí? Siempre constantemente desafiando a Dios, este poder. Los sacerdotes terrenales usurparon la autoridad que le corresponde a Jesús, nuestro sumo sacerdote de ellos, o el Papa mismo dice ser representante, vicarios de Jesús en la tierra. Lo dice él, yo no lo digo. Y fíjense en cómo justamente desafía esto, que el único que es intercesor y mediador entre Dios y los hombres es Jesús, su Hijo Jesucristo, nuestro sumo sacerdote celestial. Vamos a pasar a la siguiente. Acá vemos justamente que
es la tarea que hace Jesús en este momento en el cielo. Él está sentado en el trono, ¿sí?, con su Padre, pero haciendo esta tarea de intercesión, de escuchar nuestras oraciones y de interceder ante el Padre por nuestra vida, por nuestra salvación, continuamente, hasta que, bueno, las abominaciones ya lleguen, como quien dice, hasta el cielo y el nivel de tolerancia de Dios se acabe, hasta que Cristo venga y viene a recompensar cada uno según sea su obra, ¿no? Tanto sea bueno o sea mal, como lo hemos explicado. Vamos a pasar a la siguiente. Bien. Entonces, ¿dónde se encuentra ahora nuestro verdadero sumo sacerdote? Ahí en Hebreos 8, 1 y 2, repasando un poquito, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono. Si no es que yo lo haya dicho, sino que lo afirma la palabra de Dios. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos y ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si recuerdan un poquito, la profecía de Daniel capítulo 8 siempre buscaba que destruir y atentar contra y echó por tierra, ¿no?, lo que es el santuario. Bueno, acá vemos quién es el sumo sacerdote y ministro del santuario, siempre atentando contra quién, contra Dios mismo, este poder. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Dónde está ahora el verdadero santuario de Dios? Bien, ahí mismo en Hebreos 8, del 1 al 2 que leímos recién, acá como una explicación de que todo sistema que atraiga nuestra atención sobre sacerdotes terrenales en templos humanos, recargados de ornamentos, la lleva en la dirección incorrecta, ¿sí? No quiere decir que vamos al templo, ¿sí?, porque se sabe confundir la diferencia entre el concepto de iglesia y templo, ¿sí? Porque si no voy al templo, no soy salvo o estoy fuera de la protección divina. Y no es así, ¿sí? Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Justamente los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso lo dice en Apocalipsis 12, al final de los versículos. Lo pueden buscar. Dice: la invitación del cielo es que dirijamos nuestra atención a lo alto, al verdadero santuario, donde nuestro sumo sacerdote real vive por nosotros. El poder simbolizado por el cuerno pequeño echó por tierra, ahí vuelve a decir la verdad, de que Jesús es nuestro real sumo sacerdote en el santuario celestial, ¿sí? Pueden volver a ver y repasar Daniel 8:2. Entonces, ¿por qué? Porque seré propicio, dice en el versículo, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Esto por qué pasa? ¿Sí? Si nosotros nos arrepentimos delante de Dios por todos nuestros pecados y seguimos su causa, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Él se olvida de todo lo que nosotros, de nuestras iniquidades. Bien, ¿qué pregunta se formula en Daniel 8:13? Entonces vamos a repasar, dice: entonces veía a un santo, ¿sí? Recuerdan que habíamos leído ese versículo, que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Sí? Es como que los santos están cansados de ver, ¿sí?, o están gimiendo de por qué, hasta cuándo va a durar esto de que se pisotee la ley de Dios. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, la respuesta está acá, ¿sí? ¿Qué respuesta se da en Daniel 8:14? Y él dijo: hasta las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Una profecía perfecta, justo que vamos a explicar ahora en la siguiente diapositiva. ¿De qué se trata de los 2300 tardes y mañanas? ¿Sí?
¿A qué justamente equivale un día profético en la Biblia? ¿Sí? ¿En qué nos basamos para decir que los días es equivalente a un año? Bueno, eso está en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6. Si en el primero, en Daniel, en Números 14:34 habla conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, ahí lo recalca, y conoceréis mi castigo. ¿Sí? En Ezequiel 4:6 habla, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás las maldades de la casa de Judá 40 días. Ahí vuelvo a repetir, día por año te lo he dado. ¿Sí? En la escritura un día significa un día, ¿sí? Significa justamente un año. Pero cuando se utiliza el lenguaje simbólico en las profecías de Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. ¿Sí? No lo estamos inventando nosotros, sino lo dice ahí la palabra de Dios. Por lo tanto, los 2300 días son 2300 años literales. ¿A qué estamos explicando a esto? ¿A qué queremos llegar con esto? Bueno, vamos a verlo. Entonces, ¿a qué periodo general de tiempo se refiere la visión? Justamente esta visión que decía, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que se cumpla los 2300 años. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para este tiempo del fin. Si acá hago una salvedad, donde dice que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Dice, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿Sí? La profecía de los 2300 años es un periodo profético, el más largo, ¿sí?, que se menciona en la Biblia. Nos lleva hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Ahí repasando un poquito con los videos anteriores que les vuelvo a recalcar que por favor los puedan ver, tienen 3 partes, ¿sí? Vuelvan a verlos para poder entender esto, porque la Roma papal tiene una primera fase de los 1260 años, tiene una autoridad en Europa, ¿sí?, y a partir de los 150 en Latinoamérica, ¿sí?, en el año 538 hasta el 1798, donde se produce la herida mortal. Pero habíamos visto en profecía de Apocalipsis 13 que hay una segunda fase de la Roma papal hasta el retorno de Jesucristo, que es donde su herida mortal se sana progresivamente. Ahí se habla, ¿sí? La autoridad papal mundial en 1500-950, ¿sí? Ahí habla de que la autoridad papal mundial, ¿sí?, del Apocalipsis justo 13, habla de que su herida mortal se sana progresivamente. Obviamente a través del ecumenismo, ¿sí?, que justamente el Papa está llamando a todas las religiones a unirse, ¿sí?, de que se acabe con la protesta y todos se unan bajo un mismo lema, ¿no?, a través de cuidado del medio ambiente, de tener un día para descansar, para disfrutar de la familia, que siempre menciona el tema de que el domingo para ellos, y ellos mismos lo reconocen, ¿no?, y lo hemos visto en otros videos, de que ellos mismos reconocen que ellos son los que cambiaron la ley de Dios, y justamente el día, sábado por el domingo, es una aberración, una tremenda abominación que hace Roma, ¿sí? Pero que finalmente en las profecías se habla de que uniéndose la Iglesia y el Estado, siempre hablan de separación Iglesia y Estado en la actualidad, pero la palabra de Dios habla de que se van a terminar uniendo bajo un mismo lema, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es ese continuo? ¿Se acuerdan que hablaba del versículo que decía ese continuo sacrificio? Bueno, habla justamente de esto, que está relacionado del sacrificio del corderito, del carnero y del macho cabrío, justo,
representa a Jesucristo mismo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que menciona Juan, ¿no? El verdadero sacrificio del santuario celestial. Allí lo vemos figurativamente, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es ese verdadero sacrificio y el santuario celestial? ¿Sí? La Biblia describe dos santuarios. Uno en la tierra, construido por Moisés, que habíamos hablado, y otro establecido por Dios en el cielo. ¿Qué instrucción específica le dio Dios a Moisés? Bueno, eso está en Éxodo 25:8, ¿sí? Que allí justamente lo menciono, que dice eso: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? En la antigüedad a Moisés le dijo que tienen que ser una copia perfecta, lo dice en Hebreos 8, una copia perfecta como la que está en el cielo. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Todas las cosas en el santuario celestial representan a Jesús. ¿Sí? Eso en un video lo hemos tratado también. Cada mobiliario, qué es lo que representaba, ¿sí? Pero vamos a hacer un repaso también acá. El cordero que moría en el atrio representa a Jesús como nuestro sacrificio. Punto número 2, el sacerdote que ministraba en el lugar santo representaba, o mejor dicho, representa a Jesús, nuestro sacerdote en el santuario celestial, quien ofrece perdón, misericordia y poder para vivir una nueva vida, ¿sí? Él siempre nos da una nueva oportunidad. Él no ascendió a los cielos así porque sí y que nos dejó abandonados, porque lo dice en Hechos, ¿no? Cuando los discípulos veían que Jesús descendía al cielo después de su resurrección, dos ángeles agarraban y le decían: así como lo ven irse, así también va a volver a buscarnos. Y esa es la bendita esperanza que tenemos. Esto de que está intercediendo por nosotros y que nos va a venir a buscar. Y como tercer punto, el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo, porque estaba el lugar santo y el santísimo, cuando entraba en el lugar santísimo del santuario, permanecía en pie ante las tablas de la ley, en la presencia de Dios, en el día de la purificación del santuario. Esto es importante que lo entiendan. Representaba a Jesús, nuestro sumo sacerdote, y su obra final de juzgamiento para eliminar el pecado para siempre. ¿Sí? ¿Con qué vamos a ser juzgados en el día final? Claramente lo dice ahí, con los 10 mandamientos, ¿sí? Que es el carácter mismo de Dios, la ley de Dios, ¿sí? Que se menciona en Éxodo 20. Se los menciono para que lo puedan buscar en sus Biblias y lo tengan como tarea para leerlo a la tarde, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el propósito de Dios en ese día de expiación final? Hablábamos del día de la expiación, ¿no? Ese momento de purificación del santuario de todo pecado. Como eso lo habla en Hebreos, fíjense cómo continuamente en la Biblia se relaciona el Nuevo Testamento con el Antiguo, porque por ahí muchas veces dicen que el Antiguo Testamento ya pasó, no tiene nada que ver con el Nuevo, solamente se manejan con el Nuevo por el tema de que somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia, pero tenemos que entender también que la Biblia es un todo, ¿sí? La palabra de Dios es un todo y se relaciona, tiene un propósito. En Hebreos 9, 22 y 23 dice: y casi todo es purificado, según la ley, ahí lo vuelve a decir, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿sí? Alguien tenía que ser sacrificado para que el otro pudiera ser purificado. En este caso, Cristo tomó ese lugar para que nosotros seamos purificados. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, ¿sí? Ahí lo recalca. En Levítico 16:30 habla: porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Qué lindo saber eso, ¿sí? Que tenemos ese sumo sacerdote que si continuamente todos los días nos presentamos delante de él, él nos limpia de nuestros pecados.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es el propósito de Dios ante esto, no? ¿Sí? La acción de expiar el pecado. El propósito final de Dios es limpiar o purificar al universo del pecado, ¿sí? Eliminar, erradicar por completo el pecado. Algunas personas serán purificadas por el fuego, ¿sí? Esto lo vamos a ver en otro video, ¿sí? Que lo vamos a recalcar de qué es lo que pasa con esto. Cuando Cristo viene, justamente las personas serán purificadas algunas por fuego. ¿Quiénes son? Las que se aferran a sus pecados, las que no logran rendir sus pecados porque les gusta la comodidad, porque no quieren obedecer a Dios, se endurecen en la rebelión contra Dios y rechazan someterse a su señorío. En la presencia de un Dios santo, el pecado es un material combustible, ¿sí? Nuestro Dios es un fuego consumidor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Tengamos cuidado con eso. El fuego consumidor del pecado donde quiera que se encuentre. Eso lo pueden buscar en Hebreos 12:29. La impotente presencia de Dios consume a los pecadores con el glorioso resplandor de su venida. Cuando Él venga, los va a consumir con el fuego, ¿sí? Aquel impío. Pero ¿qué esperanza tenemos para aquellos que seguimos a Cristo? Vamos a pasar a la siguiente. Las otras personas, justamente las que siguen al Cordero donde quieran que van, serán purificadas por la sangre, ¿sí? Esto quiere decir justamente que el sacrificio de Cristo, ¿no? La aceptación de ese regalo de salvación por gracia, ¿sí? Que nos da Cristo. Hoy nos invita a acudir a Él, nos invita a aceptar su misericordia, desea perdonar nuestros pecados, desea cambiar nuestras vidas, ¿sí? Anhela que respondamos a su amor, que fluye una antigua y áspera cruz del Salvador del mundo. Con sus manos ensangrentadas fue colgado por nosotros. Entonces se hace una invitación acá, un llamado, como una conclusión a esto que hemos estado explicando de la visión de Daniel 8, relacionándolo con el continuo sacrificio de Cristo y lo que está haciendo por nosotros, en vista de esto, ¿sí? Que estamos viviendo en estos momentos finales de la historia de la tierra, ¿sí? Lo que estamos pasando y lo que va a ocurrir. Aquí les hago la pregunta: ¿quieres responder a su amorosa invitación de entregarle tu vida entera a Él? ¿Sí? ¿Quieres entregar tu vida al Salvador, a Cristo, y aceptarlo como nuestro Salvador y nuestro único Redentor? Bueno, eso está en decisión de cada uno. Si nos queremos salvar, aceptarlo. Y si no, ya saben las consecuencias que tienen cuando Cristo venga y haga su sentencia en contra de los impíos. Espero que puedan reflexionar sobre este tema y cualquier duda o consulta nos escriben por mensaje privado a la página. Que el Señor los pueda bendecir a cada uno de ustedes en este día, ¿sí? Y que puedan reflexionar realmente qué es lo que van a hacer con sus vidas. Que el Señor los bendiga.